Ya habéis visto, no muchos ingredientes para hacer una sopa con carne y con pimientos realmente rica. En el último momento, además, bueno, pues coronaremos, esa especie como de ropa vieja con huevos fritos. Joder, huevo frito también yo creo que con su puntilla, bueno, pues es una especie como de Viagra. El huevo frito al final te da una potencia sin igual y sobre todo es barato y alimenta y reconforta. Nos gusta mucho el huevo frito, nos gusta mucho la sopa, nos gusta mucho el zancarrón, el morcillo que tengo aquí de ternera, bien sabroso. Nos gusta mucho la gallina, fijaros qué pedazo de gallina tengo aquí, de muslaco de gallina. Y luego sobre todo nos gusta el hueso de jamón. Cuando tenéis la suerte en casa de que os regalan un jamón o podéis comprar un jamón y os lo desglosa al charcutero y os pregunta qué se puede hacer, qué hace con el hueso, si lo tira o lo guardáis, Dios mío, no lo tiréis, siempre guardarlo, cortarlo en pedazos, tenerlo al vacío en la nevera o en algún lugar oscuro y fresco, y cuando vais a hacer lentejas, cuando vais a hacer garbanzos o en este caso, cuando vais a hacer una especie como de ropa vieja, como de sopa, como de cocido, utilizarme, bueno, pues el hueso de jamón. Además tengo unas cuantas verduras, tengo en esta red perejil, tengo puerro, tengo un poco de zanahoria y tengo una cebolleta que va a ser la verdura, bueno, pues en la que vamos a hacer, bueno, pues el cocimiento de todas estas carnes para obtener un caldo muy sustancioso. En este caldo, que se pueden hacer con él muchísimas cosas, como luego os contaré, lo que haremos será, bueno, pues deslizar unas perlas de tapioca o perlas de Japón o tapioca o toda esta historia, que además esto es apto para celíacos, como bien ellos saben. Esto al final es algo que antiguamente se solía echar a las sopas, que también se le puede añadir fideo, pero es verdad que la tapioca al final gelifica. Y cuando se cuece tiene una textura, yo creo que en la boca muy, no sé, muy interesante y sobre todo muy sabrosa. Y es algo que todas las abuelas han utilizado toda la vida. Además tengo aquí un sauté al que voy a añadir ya un poco de aceite de oliva porque voy a empezar a hacer una especie como de fritada. Agua que tengo en el fuego ya que ha empezado a hervir, porque lo que voy a hacer es blanquear las carnes. Voy a añadir aquí un poco de chalota picada. Voy a empezar a hacer una especie como de sofrito. Chalota picada, que también puede ser cebolleta si queréis. Y me acuerdo ahora, bueno, pues de dos grandes personajes de los que en este programa yo he hablado en muchísimas ocasiones. Bueno, pues que eran Busca y Susi y sobre todo José Castillo, dos auténticos cracks que defendían, bueno, pues esa cocina económica vasca. Y sobre todo defendían, bueno, pues esa cocina de nuestros caseríos y esa cocina que en tiempos de necesidad, en tiempos de guerra y en tiempos de complicaciones, bueno, pues al final todos los vascos y sobre todo las cocineras vascas, las amas de casa, nuestras abuelas, bueno, pues han sabido sacarle chispas a cualquier pedazo, aunque fueran piedras, aunque fueran tricúas, porque en aquellas épocas se comían gatos, se comían erizos, se comían muchísimas cosas, y al final han sido capaces de bordar, bueno, pues cazuelazas del copón. En este programa, además hemos hecho en muchísimas ocasiones muchísimos guisos y sobre todo muchísimos cocidos. Hemos hecho cocidos gallegos, hemos hecho cocidos tío Gilito, que eran cocidos como con foie gras, como mucho más aristocráticos. Hemos hecho ropa viejas, hemos hecho infinidad de historias. Tengo aquí una lista apuntada para que no se me olvide. Hemos hecho cocido champenois, hemos hecho la berza, que no la vamos a utilizar hoy en el cocido, pero que también nos gusta mucho cocida con patatas, con refritos de ajos. Hemos hecho sopas de codillo, perdón. Hemos hecho sopas de morcillo, de este mismo, bueno, pues de esta misma chancarra de ternera. Y es verdad que la sopa es nutricia y sobre todo es muy barata. En este agua, que está ya hirviendo, voy a subir un poquito la intensidad del calor de mi sauté, que se está desperezando, le está costando todavía arrancar un poco el hervor a esta verdura. Voy a añadir un poquito de sal a la chalota y al ajo. Y como os digo, en este agua, que está ya, bueno, pues hirviendo, acaba de hervir, lo que voy a hacer es deslizar mi zancarrón o mi morcillo de ternera, mi gallina y el hueso de jamón. Vamos a cubrir, ya está hirviendo, vamos a cubrir pero sin cerrar el todo para que no se nos desborde, porque es importante, como muchas veces suelo deciros para este tipo de cocidos, hacer un primer blanqueo de las carnes. Son carnes frescas, pero es verdad que al final esta carne fresca, bueno, pues las proteínas que contiene, los colágenos, todas estas historias en contacto con el agua caliente, lo que suele hacer es, bueno, pues suelen salir impurezas. Esa sangre que está adherida al morcillo suele espumar y es importante, bueno, pues ese primer blanqueado para eliminar todas esas cochinadas, para que se vayan por el caño de la fregadera, y una vez que refresquemos la carne la volveremos a cubrir de agua y le añadiremos, como os he dicho antes, esta verdura, y en un santiamén, porque esto en olla express en 35-40 minutos se resuelve, y en un fuego normal yo calculo que en un par de horas así está listo. Como os digo, tenemos, bueno, pues todo un cuerno de la abundancia impresionante, porque con estas carnes, como tengo aquí apuntado, y sobre todo con estas verduras y con este caldo, se van a hacer
cosas de, bueno, de agarraros los machos, ¿eh? Verdura cocida con vinagreta. Es verdad que esto es puerro, las zanahorias, mucha de la verdura que metemos en los cocidos, al final está sabrosísima, escurrida y empapada de vinagretas sencillas. Vinagretas con aceite de oliva, con vinagre de sidra, con huevo picado, con un poquito de perejil. En fin, eso es súper sabroso. Luego, además, podemos hacer croquetas. Joder, con las carnes de los cocidos salen unas croquetas impresionantes. Podemos hacer trinchat, los trinchat catalanes, que en este programa hemos hecho en alguna ocasión, que son todas las verduras, sobre todo cuando hacemos berza en los cocidos. Toda esa verdura bien picada y salteada en una sartén antiadherente con un inicio como este, porque esta verdura con un poquito de tocineta y añadir aquí una verdura de cocido bien picada que tengamos en la nevera de un cocido que hemos hecho hace unos días, bien salteado, bien salteado, bien salteado para que se vaya eliminando todo el agua, se vaya tostando. Al final eso se convierte en una especie como de galleta tostada de verdura, que es un auténtico escándalo, como la ropa vieja que haremos en un segundo, que también es algo sabrosísimo, como la lasaña, la carne, toda esta carne que está aquí dentro convertida en un relleno de lasaña es algo impresionante. O en boloñesas con tomate para mojar pastas, en llantagosos, que también, bueno, pues son esas capas de carne cocida con tomate, con bechamel, con queso, que son riquísimas. Ya en plan más aristocrático, los parmentier, los clásicos parmentier, de todas estas carnes bien estofadas con tomate o sin tomate, cubiertas de puré de patata, con un poquito de queso, con un poquito de pan rallado, perejil y metido en el horno para hacer esas costras que son súper suculentas. Fijaros, las carnes, estas mismas carnes con salsa de tomate, las ensaladas de garbanzos. Hoy no hemos metido garbanzo en este cocido, pero ese garbanzo también añadido al trinchat o aliñado con una buena vinagreta está impresionante. O ese mismo garbanzo transformado en hummus, el clásico hummus triturado con el tahini, que es esa mezcla, bueno, pues de pasta de sésamo con aceite de oliva, puesto sobre un plato con un buen trazo de aceite de oliva, con pimentón de la vera espolvoreado. En fin, las tortillas de patata con mezcla de carnes, los revueltos, se pueden hacer infinidad de historias. Y como os he dicho antes, en estos tiempos que son tiempos oscuros y tiempos complicados, no hay nada más, bueno, pues más placentero y más barato que arrimar un cocido al fuego. Así de claro. Ya veis que tengo mi sofrito, que ya está otra vez venido arriba, está hecho un auténtico campeón. Y aquí lo que tengo es la carne que ya ha empezado a hervir. Y como veis, empiezan a salir todas esas impurezas al exterior. Esas espumillas y todas esas cochinadas. Entonces lo que vamos a hacer es, con el camino despejado a la fregadera, algo que hemos repetido en este programa muchas veces, que es escurrir todo esto para volver a cubrirlo con agua limpia y cristalina. La chancarra y el codillo, perdón, la chancarra y la gallina sueltan porquería, pero es verdad que sobre todo lo que más porquería suelta de toda esta historia es el hueso de jamón. Bien refrescado y bien lavado, que normalmente la porquería se suele quedar pegada a la propia carne y hay que lavarla con agua fría. Y como veis, se le da un meneillo y el hueso de jamón es lo que más porquería suelta. Se acerca al grifo y lo volvemos a cubrir de agua. Además tengo, creo que ya lo he anunciado, unos pimientos morrones, que son pimientos morrones frescos asados, pero que esto en conserva va que chuta. Unos buenos pimientos morrones en conserva, tranquilamente bien escurridos, puede servir para hacer esta fritada en un segundo. Y además tengo otros ingredientes ahí como patatas. Esto bien cubierto de agua, ya lo veis. Arrimamos al fuego. Potencia máxima. Un 8 o un 9 más o menos. Voy a limpiar toda esta porquería que está aquí. Y como os digo, potencia más o menos un 8 o un 9. Voy a meter esas verduras y además de las patatas, aquí acordaros que hay zanahoria, hay cebolla, hay puerro y hay perejil. Voy a cubrir. Y os digo que además de las patatas y esa tapioca que hemos anunciado antes, tengo unos ajos, porque voy a freír estas patatas ahora en un segundo con unos poquitos ajos. Cebollino, la tapioca, que ya he anunciado antes, unos huevos, porque freiremos unos huevos, y un poco de manzanilla. Esas patatas las tengo cortadas en tacos bastante hermosos, porque luego lo que haremos es una ropa vieja con el concurso también de las patatas fritas. Están bien lavadas en la fregadera, bien secas con un trapo, y lo que hacemos es añadirlas en el fondo de una sartén, cubrirlas con aceite de oliva y empezar a freírlas.
un par de ajos. Y antes, cuando he visto el hueso de jamón, me he acordado del sustanciero. Acordaos en alguna ocasión que os he hablado del sustanciero, de esa figura que afortunadamente ya no existe, pero que cualquier día veremos por nuestros pueblos. Bueno, pues de aquel hombre que se paseaba con un hueso de jamón que iba metiendo, bueno, pues en la cazuela de todas las casas, según se le contrataba. Por lo visto se le contrataba por tiempo, no costaba lo mismo meter un hueso de jamón 5, 10, 15, 20 minutos que media hora. Y aquel hombre lo que hacía era, bueno, pues meter el hueso de jamón, se quedaba en la cocina de la casa con la checuandra de turno, tomando un café o lo que fuera, mientras el hueso de jamón, bueno, pues aromatizaba el caldo, el cocido de esa casa, y cuando se había convenido ya un precio y un tiempo, lo que hacía era sacar el hueso, le pasaban un poquito de agua y lo que hacía era, bueno, pues seguir caminando por el pueblo para ofrecer ese mismo hueso a otro cocido de otra, bueno, pues de otro fogón o de otra cazuela. Y esas son historias que me acuerdo que me contaba mi padre, que conoció a los sustancieros. Como veis, tengo aquí, ya va piano piano mi cocido en marcha. Lo tengo más o menos a un 8, 9 o un 10 o así. Y lo que voy a hacer es, estos pimientos morrones los podría cortar con un cuchillo en tacos o lo que fuera, pero directamente, además estos que todavía son frescos y están asados y pelados con mucho mayor respeto, en vez de cortarlos, lo que voy a hacer es, como veis, es deshilacharlos con las manos. Me gustan mucho los pimientos morrones, pero si no os queréis tomar, como os he dicho antes, la molestia de asarlos como yo, en un horno, con su piel, sabéis que al final se asan enteros con su piel, con un poco de sal, aceite, fuego no muy fuerte para que no se carbonice y para que luego los podamos pelar bien, a unos 170, 180 grados o así, y un pimiento morrón por cada uno de sus lados con 25 o 30 minutos de asado, tenemos suficiente. Si tenemos la suerte de tener una parrilla con brasas, bueno, pues no os digo nada. Unos pimientos asados a la brasa todavía le darán muchísimo más sabor a nuestra ropa vieja. Y esa bibliografía que os he hablado antes, os he hablado de dos autores grandes, de José Castillo y de Busca y Susi, todavía afortunadamente, bueno, pues hay alguna casa de edición que edita, bueno, pues esas obras que no pueden faltar en casa de absolutamente ningún, bueno, pues de ningún goloso, de ningún gourmet con inquietudes, bueno, pues básicas por los guisos elementales, porque los libros de José Castillo de Busca y Susi están llenos de preparaciones absolutamente impresionantes. Y os sorprenderéis con la riqueza gastronómica y sobre todo os daréis cuenta que está todo inventado y que en épocas de penuria, en épocas de hambre, bueno, pues surgieron grandes guisos que al final se han ido incorporando, bueno, pues al recetario más fundamental. Ya veis que tengo la chalota y el ajo bastante pochaditos. Fijaros qué puntazo tiene esto, tiene un punto interesante. Y lo que vamos a hacer es añadir nuestros pimientos morrones. Y vamos a dejar que esto se vaya estofando al fuego, a pesar de que el pimiento morrón ya está asado. Pero vamos a dejar que vaya piano, piano, caramelizándose y que vaya tostándose un poquito ligeramente, que vaya soltando todo el resto de jugo que tenga almacenado, y lo vamos a dejar, pues yo calculo que unos 15-20 minutos. Si queréis dejarlo todavía muchísimo más, bueno, va en función de cada uno, del gusto de cada uno. Esto igual, vamos a dejar que la patata se nos vaya friendo con cierta alegría. En cuanto esté bien tostadita la escurriremos. Y como os digo, tenemos aquí nuestro zancarrón y nuestra gallina con nuestra agua y con nuestra verdura, y esto lo vamos a dejar un par de horas hasta que quede bien bien tierno. Si tenéis una express, en 35 o 40 minutos eso está resuelto. Tendremos carne, tendremos sopa, tendremos fritada, mezclaremos las patatas con la fritada y nos curraremos un par de huevos fritos. Y nos acordaremos de esos tiempos en los que se acercaban las cazuelas, bueno, pues a las cocinas económicas y se guisaba, que es lo que hay que hacer también en estos tiempos, guisar y comer como auténticos titanes. ¡Viva Rusia! Rabbit Food. Qué olor hay en la cocina y sobre todo qué cara de tonto se me pone cuando ya te vas dando cuenta de que estamos construyendo pues prácticamente el menú de una semana, o incluso, si me apuras, de mucho más tiempo, porque daos cuenta que este caldo que tengo aquí en la cazuela, fijaos la cantidad de caldo que tengo aquí, pues bueno, pues vamos a añadir ahora la tapioca y en un momento dado va a ser una sopa que va a acompañar esta especie como de plato único, pero aquí tengo caldo, bueno, que puedo congelar, que puedo meter en tuppers bien cerrados herméticamente. Puedo tener, bueno, si hace falta incluso meterlo en la nevera unos días si vemos que de repente llega el fin de semana y que vamos a hacer una comilona. En fin, fijaros qué cantidad de caldo tengo aquí. Contento porque tengo aquí mi fritada, que como veis se ha ido compotando, bueno, pues piano piano. Y luego también porque tengo mis patatas fritas. Y yo creo que hay
muy pocas cosas que me gusten más que las patatas fritas. En este caso están en dados, las voy a escurrir ya y en un segundo, en cuanto tengamos nuestra ropa vieja guisada, lo que haremos será, bueno, pues incorporarlas a ese fondo de pimientos y todo este rollo. Este aceite no lo voy a escurrir porque, como os he dicho antes, voy a freír unos cuantos huevos fritos, que ya va a ser el remate perfecto para nuestra preparación. Que en un programa de cocina se hagan patatas fritas me parece lo más grande del mundo. Y la verdad que me suele gustar mucho, yo que he estado en muchas cocinas trabajando, bueno, pues esa costumbre que tienen algunos restaurantes que dicen que no hacen patatas fritas y tal. Pero ¿cómo no se van a hacer patatas fritas? Yo he trabajado en muchos restaurantes con muchas estrellas y con cartas carísimas, todas estas cosas, y no he visto absolutamente ningún jefe de cocina que ha estado, bueno, con el que yo he estado trabajando, que se haya negado nunca a hacer un plato de patatas fritas. Porque alguien que pide un platillo de patatas fritas como capricho, joder, yo creo que al final no concederle ese caprichazo a alguien me parece algo, no sé, algo horroroso. Voy a bajar un poquito el fuego. Y en un segundo lo que haremos será, como os he dicho, freír ahí unos huevos. Tengo en esta red la verdura. Algo que suelo hacer yo en casa mucho, que me gusta mucho, es, bueno, pues esta cebolleta, esta zanahoria, bueno, si hubiéramos metido ahí berzas, incluso si hemos metido alguna patata, el perejil, el puerro, toda esta historia, yo lo he escurrido. Esto bien picado se lo podemos añadir también a la ropa vieja. Pero algo que me gusta, como os estaba diciendo, es esta verdura, no escurrirla de la sopa, y me suele gustar mucho, bueno, pues triturar la verdura dentro del caldo, meter una turmis y darle a esto zapatilla para hacer, bueno, pues un caldo con cierta densidad, que al final esa densidad se la va a dar el puré de esas verduras cocidas, y en esa sopa con cierta densidad y con un color opaco, que suele tener un color así como naranjado bien chulo, meter, por ejemplo, bueno, pues la tapioca o los fideos. Esas sopas que tienen cierto cuerpo es algo que nos gusta mucho hacer en casa y nos gusta mucho comer en casa. Y de hecho, bueno, pues suele ser una de las sopas que solemos comer en Nochebuena o en Navidad o en festejos así importantes. Esa sopa, bueno, pues con todo el saborazo de nuestro zancarrón, de nuestra gallina, de nuestra verdura triturada, con fideos o con tapioca. Como veis, voy a añadir, bueno, pues una cantidad generosa de perlas de tapioca. Esto más o menos, la cocción de esta tapioca en el interior suele ser pues como de unos 8 o 10 minutos. Importante que el fuego sea suave, porque la tapioca se suele ir al fondo y si el fuego está muy potente se suele agarrar, y la tapioca que no está bien cocida, que se agarra al fondo y se quema, esto es un buen truco, al final va a arruinar vuestro caldo. Así que cuando añadís, sobre todo la tapioca y también el fideo, es importante que la cocción sea pausada para que nunca se nos agarre en el fondo y nos arruine mucho rato de trabajo. Y luego además, en el último momento, aunque ahora ya voy a darle un poquito de zapatilla, a mí me suele empezar ya, bueno, pues a gustar, bueno, pues de perfumar la sopa en este caso con un buen chorretón de manzanilla o de jerez que voy a añadir ahora, y que luego en el último momento también lo que haré será, me está atacando una mosca asesina, lo que haré será, bueno, pues volver a perfumar de nuevo con, bueno, pues con el vino en el último momento. Es verdad que la manzanilla o el jerez con el hervor al final tiene una transformación de sabor muy curiosa, y en el último momento, como os digo, volveré a añadirle otra chorretada más. Ya tengo mi sopa en marcha, tengo mi fritada bastante resuelta, y lo que voy a hacer es, tengo una gallina, no tengo aquí una mosca que tiene unas ganas de comer sopa del copón que me está atacando. Es como la mosca asesina, ¿pero qué es esto? Además he observado últimamente que las moscas, así como con días de tiempo sur, atacan. Antes las moscas no atacaban, ahora atacan. Debe ser cosa de la globalización o alguna historia así. Vamos a coger un pedazo de esta chancarra, que vamos a empezar ya, bueno, pues como veis, a picar y a deshilachar esta carne, que además tiene mucho colágeno, tiene mucho sabor, tiene mucha gelatina. Suele ser una carne un poco fibrosa, pero es verdad que en cuanto metes el cuchillo, esas fibras al final quedan como muy picadas, y sobre todo cuando las metemos en la sartén, en este caso, con nuestros pimientos y nuestra gallina, saca toda esa gelatina tan sabrosa y convierte nuestra cazuela en una ropa vieja absolutamente espectacular. Tener cuidado cuando soltéis la carne de una gallina, tener mucho cuidado de que no haya ningún huesecillo, porque normalmente metes el cuchillo y si encuentras un huesecillo se te suele resbalar y suelen venir cortes, hay que tener mucho cuidado. De retirar absolutamente todos los huesecillos para evitar accidentes. Y poco más, fijaros la carne que tengo aquí,
de sobra, que va a ser una carne que va a valer, como os he dicho antes, para hacer lasaña, para hacer croquetas, para hacer un montón de historias. Yantagosos, qué bueno, ¿eh? Con tomate, con bechameles en el horno. Como os digo, tenemos aquí comida para un batallón y por lo menos para una semana. Vamos a dejar nuestra carne con esta fritada durante, no mucho, 5 10 minutitos que se integre bien. Aquí si hay algún goloso del tomate se le pueden añadir unas cucharaditas de salsa de tomate y en un segundo rematamos esta historia con unos huevos fritos. Añadiremos las patatas fritas y resultará un programa de los de quitarse la boina. En Robin Food atraco a mano armada. Estoy feliz con mi sopa, con mi tapioca, con mi fritada, con mis patatas fritas, con toda esta jamada que nos va a alimentar durante toda esta semana y con los huevos fritos que van a llegar. No os mováis, ¿eh? Robin Food. Bueno, ya tenemos nuestra historia lista. La tapioca ya ha estado durante pues unos 8 o 10 minutos o así cociendo. Está ahí en el fondo, como os digo. A mí me suele gustar añadir un chorrete de manzanilla al final, aunque haya niños, es igual, ¿eh? Al final es muy poquita cantidad y sobre todo lo que hace es perfumar nuestra sopa. ¿Veis? Toda la tapioca que anda por aquí nadando, esas bolitas translúcidas muy sabrosas que además le dan, bueno, pues cierta densidad a nuestra sopa. Tenemos una sopa que se caga la culebra, estoy emocionadísimo. Y luego aquí tenemos, bueno, nuestra ropa vieja. Podemos hacer dos cosas, añadir esas patatas fritas directamente a la ropa vieja y darle unas vueltas, o si no, como voy a hacer yo para que guarde su cras la patata, directamente pimentar nuestra ropa vieja y colocar la patata frita sin mezclarla con la ropa vieja. Pero podéis mezclarlo si queréis, ¿eh? Como os digo, para guardar ese cras. Y aquí, los que sois muy tomateros, le podéis añadir, si queréis, bueno, pues un buen golpe de un buen sofrito de tomate o un buen tomate de conserva o lo que queráis. Esto es lo que nos han dado de comer nuestras abuelas toda la vida. Ropa viejas. Esto también en tortilla, impresionante, ¿eh? Aquí en el fondo cascáis unos huevos y hacéis una tortilla. O si no, si os da un poco de rabia, os curréis un revuelto o lo que os apetezca. Me da igual. Un par de huevos fritos. Y como os digo, aquí lo que vamos a hacer es colocar estas patatas que están recién fritas. Y también con sus ajitos, ¿eh? Estos ajos que están fritos también son una ambrosía. Pues vamos a poner aquí unos ajicos alrededor. Y el huevo frito con su puntilla y con todo su sabor. Acordaros, de meter siempre la espumadera, si está muy fría, en el aceite caliente para que no se os quede pegado el huevo encima. Y directamente lo que vamos a hacer es rescatarlos del fondo de la sartén. Vamos a colocar dos. Uno aquí, como colgandero. Que no se os cogen demasiado las yemas, ¿eh? Y el otro huevo lo colocáis por aquí encima. Y vamos a terminar toda esta historia. Joder, qué emoción, ¿eh? Ropa vieja. Primero os tomáis ese tazón de super sopa. Y luego la ropa vieja con un poco más de patata frita por encima. Joder, vaya platazo, ¿eh? Viva Rusia. Vamos a añadirle un poco de sal al huevo, que no lo hemos sazonado. Vamos a meterle un poquito de cebollín o alguna historia así que también le va a dar su aquel. Y esto lo estoy emplatando en plan finolis, pero tranquilamente en una fuente. Un poco de pimienta y un chorrete de aceite de oliva virgen. A mí me suele gustar cuando frío un huevo escurrirlo del aceite y en el último momento por encima añadirle un buen chorrete de aceite de oliva virgen. Así tienes la sensación de que el huevo frito sea frito, bueno, pues en un aceite de esos puros de Jaén maravillosos. Ahí tenéis. Ropa vieja con pimientos, con huevos fritos, con unas patatas maravillosas y un caldo que os puede alimentar durante mucho tiempo. Ya sabéis que la cocina que nos gusta en Robin Food es la cocina nutricia y sobre todo nos gusta la cocina sin gilipolleces. Además de las guarrindongadas, que es a donde vamos ahora, a las guarrindongadas. Baja la cámara, Yonchu, fíjate qué puto néctar. Esta historia ahora, fijaos cómo chorrea el huevo. Se rompe esto así. Joder. Viva Rusia, joder.